Amigos de BPI TV, el presente contacto lo hacemos nosotros desde la Universidad Central de Venezuela, específicamente desde el Aula Magna, donde se está llevando una actividad en la cual se está homenajeando hoy, en el Día del Médico, a los estudiantes y a los médicos que han sido graduados de esta universidad, por supuesto quienes tienen un valor preponderante dentro del ejercicio de esta carrera, como es la medicina. A esta hora, la rectora de esta casa de estudios, Cecilia García Arocha, se dirige a los presentes, todo esto en el marco de dentro de las autoridades universitarias y los presentes que se encuentran acá dentro de la Aula Magna. Central de Venezuela, Patrimonio Artístico de la Nación, invitados especiales, estimados estudiantes, señoras y señores. En mi condición de rectora de la Ilustre Universidad Central de Venezuela y en el seno de la legendaria e histórica Aula Magna Usevista, deseo expresarles mis sentimientos de afecto y calurosa bienvenida en ocasión de ofrecer en conjunto con la Academia Nacional de Medicina un merecido homenaje a todos nuestros médicos y estudiantes de medicina. Celebramos hoy, 10 de marzo, el Día del Médico, decretado en 1955 por la Federación Médica Venezolana, para conmemorar el natalicio del doctor José María Vargas, venezolano sin par, sembrador de la civilidad, brillante galeno y forjador de los estudios médicos en la Venezuela de los años 20 y 30 del siglo XIX, coordinador de los integrantes del claustro usevista que prepararon para el libertador Simón Bolívar los estatutos republicanos de nuestra Universidad Central de Venezuela, de la cual sería en 1827 su primer rector magnífico. Al aprovechar tan gloriosa fecha, la Academia Nacional de Medicina y la Universidad Central de Venezuela unen su prestigio y dedicación para rendir un justo homenaje a los insignes profesionales de la medicina, así como a los estudiantes que cursan tan loable carrera en las distintas universidades públicas del país. Deseo en nombre del equipo rectoral de nuestra universidad y en el mío propio extender una palabra de agradecimiento y saludar la presencia del doctor Alfredo Díaz Bruzual, presidente de la Academia Nacional de Medicina, al doctor Rafael Musi Mendoza, expresidente e individuo de número de la Academia, quien tendrá a cargo la exposición del discurso de orden en este magno evento, y a todos los académicos de la Academia que hoy nos honran con su presencia. Un reconocimiento muy especial al doctor Nicolás Bianco Colmenares, vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela e igualmente miembro nacional correspondiente de la Academia Nacional de Medicina y uno de los principales organizadores de este homenaje. También mi afecto al doctor Emilio Balda Maluenga, decano de nuestra Facultad de Medicina. Nuestro agradecimiento se hace extensivo al politólogo Laureano Márquez, egresado de la Universidad Central de Venezuela, quien nos honra con su grata presencia, y un abrazo cordial a los integrantes de nuestro distinguido Orfeón Universitario, Patrimonio Artístico Cultural de la Nación, así como a su director, el profesor Raúl López Moreno. Dirigirme a ustedes, muy apreciados médicos y estudiantes de medicina, que hoy nos privilegian con su presencia, es un honor y una oportunidad para expresar como rectora mi invariable solidaridad ante la cada día más grave situación de colapso que vive Venezuela y en particular su sector salud. Hablar del médico y comentar su función social en la Venezuela de hoy no es fácil. La medicina comprende el procurar del bienestar de todo el conglomerado de la comunidad, abordar el cuidado de la salud en general para preservar la integridad física humana, velar por el entorno que rodea al hombre, prevenir las enfermedades o afrontarlas para vencerlas o disminuir el dolor, en fin, tratar de mejorar y prolongar los patrones de vida digna, tanto individual como colectiva. Quienes se dedican al noble ejercicio de la medicina deben ser profesionales expertos y debidamente capacitados a toda prueba, y al mismo tiempo los de mayor sensibilidad humana, con espíritu de cooperación y al servicio a la colectividad. Es por ello que la profesión de medicina se estima como un apostolado que requiere dignidad y dedicación total, el ejercicio deontológico a plenitud. Sirvan estos valores mencionados como paradigmas, patrones y ejemplos para los estudiantes de esta compleja,
pero hermosa profesión, para que con el ejemplo de Vargas y de tantos otros ilustres médicos venezolanos les ilumine el camino definitivo con el fin de conquistar la tan deseada y loable meta. Reitero mi saludo a todos los médicos en su día y a los valiosos jóvenes estudiantes de medicina y felicitaciones por este merecido homenaje que hoy la Academia Nacional de Medicina y nuestra Universidad Central de Venezuela les rinde con aprecio y sincero cariño. Es vuestra alma mater ucevista que a muchos de ustedes les ofreció y ofrece el albergue para su formación médica, la que les vuelve a tender la mano, la Universidad Central de Venezuela, que ya casi tricentenaria continúa investigando las ciencias médicas básicas y clínicas y lucha sin descanso en su propósito de innovar para reconstruir nuestras bases republicanas. Tengan siempre presente que la Universidad Central de Venezuela es cultura de luz y paz, libre, plural, democrática y por siempre autónoma. Muchas felicitaciones en su día. Muchas gracias. Palabras del doctor Alfredo Díaz Bruzual, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días a todos. Ciudadana doctora Cecilia García Rocha Márquez, rectora magnífica de la Universidad Central de Venezuela. Ciudadano doctor académico Nicolás Bianco, vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela. Compañeros académicos de la Academia Nacional de Medicina. Ciudadano decano de la Facultad de Medicina. Compañeros profesores de la Facultad de Medicina, ciudadanos representantes de las sociedades científicas, ciudadanos representantes de organizaciones gremiales médicas, colegas médicos y estudiantes de medicina presentes, señor Laureano Márquez, politólogo, bienvenido, señoras y señores. Ante todo, nuestro agradecimiento a las autoridades del cuerpo rectoral de la Universidad Central de Venezuela por la entusiasta acogida a la propuesta que hicimos la Academia Nacional de Medicina para celebrar conjuntamente este Día del Médico y rendir homenaje a nuestros colegas. La Academia Nacional de Medicina, que me honro en representar en este hermoso acto, siente especial satisfacción en haber organizado conjuntamente con el vicerrectorado académico, como el doctor Nicolás Bianco, este homenaje al médico venezolano. De igual forma, lo hemos hecho extensivo a los estudiantes que siguen nuestros pasos en esta excelsa profesión, especialmente a esos que han estado asistiendo a jóvenes agredidos en la calle por la barbarie.
Todos los años, el día del natalicio de nuestro héroe nacional, José María Vargas, padre de la medicina venezolana, primer rector de la Universidad Central de Venezuela, presidente civil, primer presidente civil de la República de Venezuela, celebramos una sesión especial en nuestra Academia de Medicina. En esta ocasión hemos querido loar a nuestros médicos con este reconocimiento público aquí en nuestra alma mater, especialmente en el difícil momento que vivimos. No podemos olvidar incluir a los paramédicos y técnicos del personal de salud, apoyo fundamental para la atención médica. Bienvenidos todos, bienvenidos a compartir esta merecida ofrenda a quienes se mantienen defendiendo la vida de nuestros compatriotas y especialmente en las circunstancias actuales que padece la salud pública en Venezuela, cuando los enfermos mueren por falta de medicamentos o peor aún, mueren por hambre, cuando nuestros médicos continúan laborando en los destruidos hospitales, trabajando, como decimos en criollo, con las uñas, sin medicamentos, sin equipos, sin material médico quirúrgico, exponiendo su seguridad personal y hasta su propia vida en el ejercicio de su profesión. Ellos son los héroes ignorados que no ceden en el cumplimiento de su juramento hipocrático, dando todo por la persona humana enferma. Ustedes son los verdaderos héroes civiles de hoy. Ustedes son los titanes merecedores de este reconocimiento público. Nunca perdamos ese sentimiento de amor al prójimo, esa vocación de servicio que es la esencia del ser médico, de ejercer la profesión más humana que nos liga al necesitado y que nos permite realizarnos nosotros mismos. Alejémonos del tecnicismo, de la atracción por hacer dinero a toda costa y a costillas del paciente. Olvidemos la medicina centrada en el médico, donde la persona deja de ser un sujeto para convertirse en un objeto, y unámonos a la medicina centrada en la persona, respetando el reconocimiento de la dignidad del ser humano, ofreciéndole soporte y tratamiento adecuado y personalizado. El reconocimiento y agradecimiento al paciente es nuestra mejor recompensa. Confórmate con ganar dinero para vivir y no en vivir para ganar dinero. La medicina es una profesión equivocada para quienes piensan que enriquecerse con ella. Hágase banquero, eso sí funciona bien. Se requiere no menos de 10 años para formar un médico. Un estudiante dedica todo este tiempo a su juventud para formarse en la más hermosa de las profesiones, con su ideal de servir a los demás, de ayudar a mitigar el dolor del enfermo, a capacitarse para tratar su enfermedad y salvarle la vida. Pero al mismo tiempo, él y su familia tienen también que vivir. Necesitan un sustento económico. Y hoy, después de finalizar su carrera, solo puede obtener una plaza para trabajar en un hospital con una remuneración que da pena cuantificarla. Miremos al otro lado, a los 22.000 médicos que han emigrado buscando mejores condiciones de vida. Qué difícil es juzgar a los jóvenes médicos que emigran. Los salarios de los médicos, así como los de los profesores universitarios, son salarios de hambre, insuficientes para costear las mínimas condiciones de vida, y buscar otros horizontes es una opción atractiva. Pero no olvidemos que esa diáspora de talentos los necesitamos para la reconstrucción del país. Tenemos que reconquistarlos para que regresen. Los necesitamos para construir la nueva Venezuela. Lo más valioso de un país es su recurso humano, y a nosotros nos sobra para construir un formidable país del siglo XXI que vuelva a ser, como lo fue en los años de la mitad del siglo pasado, el ejemplo y envidia de Latinoamérica. Estoy seguro que ustedes podrán ver ese ave fénix resurgiendo de sus propias cenizas. Yo lamento que no estaré presente físicamente para vivirlo, pero podré verlo desde la dimensión infinita. Queridos colegas todos, que persista ese noble sentimiento que experimentamos cuando después de tantos años de duro estudio y sacrificio recibimos nuestros títulos de médico. La clara decisión de ser útiles, honestos
y cada vez más preparados para cumplir nuestra misión, servir. En el día de hoy, Día del Médico, a los 232 años del nacimiento del sabio Vargas, la Academia Nacional de Medicina y la Universidad Central de Venezuela rendimos homenaje a nuestros colegas que permanecen firmes en su puesto, desplegando una lucha titánica, trabajando en los hospitales, héroes ignorados que están librando una verdadera batalla contra la trágica crisis humanitaria que sufre nuestro país. Honor a los médicos venezolanos, honor y reconocimiento a estos valientes colosos de la salud pública. Quiero terminar compartiendo con ustedes una oración que me llegó recientemente por las redes sociales. Dice así: Señor, hoy quiero ser inteligente como el internista, preciso como el cirujano, observador como el imagenólogo, certero como el intensivista, amable como el pediatra, atento como el anestesiólogo, hábil como el traumatólogo, racional como el psiquiatra. Pero principalmente quiero seguir teniendo la ilusión que tuve el primer día que pisé la Facultad de Medicina. Amén. Palabras del doctor Emigdio Valdama Luenga, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días. Doctora Cecilia García Arocha Márquez, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Nicolás Bianco Colmenares, vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Bernardo Méndez Acosta, vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Amalio Belmonte Guzmán, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Alfredo Díaz Bruzual, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Rafael Musi Mendoza, orador de orden y expresidente de la Academia Nacional de Medicina. Distinguido director Raúl López Moreno, integrante del Orfeón Universitario. Invitados especiales, decanos, decanas, estimados estudiantes, señoras y señores. En el día de hoy la Facultad de Medicina quiere felicitar a mis estudiantes, mis compañeros y mis colegas, desde que los graduamos en diciembre pasado hasta los que tienen más de 50 años en esta profesión. Porque ustedes dan lo mejor de sí, con esfuerzo, tesón y mística, en su trabajo diariamente, ejerciendo en ambientes hostiles y exponiendo muchas veces su vida. Porque la medicina es más que una profesión, es una filosofía de vida, donde la prioridad son nuestros pacientes, su salud y su vida. Quisiera leer una carta que a mí me impactó muchísimo y que define en esencia lo que es el médico en Venezuela. Y fue escrita por el señor Laureano Márquez. Y dice así: querido doctor, quiero que sepas que los venezolanos estamos orgullosos de ti, que estamos clarísimos. Sabemos que nuestros médicos son los mejores del mundo y los más humanos. En ningún otro lugar se ejerce la medicina como en nuestro país, en el que hasta en una piñata puedes tener una consulta ambulatoria con uno de los papás del amiguito de tu hijo. En Venezuela uno no va a una consulta impersonal, como hace la gente en otros países. Aquí tu médico es tu amigo, conoce a tu esposa
y a su esposa del médico, y vas a la graduación de su hija. Si lo encuentras en el mercado, pregunta por tu salud y averigua si te estás tomando la pastillita. Él no revisa tu historia porque se la sabe de memoria. La ha hecho parte de la suya y ves en ella los colores de todas las plumas fuentes de sus años y los tuyos. Porque la relación de un paciente con un médico en Venezuela es hasta que la muerte los separe. Estamos tan orgullosos de ustedes, queridos amigos médicos, tan conmovidos con su quehacer, que no llamo las palabras exactas de gratitud en esta dolida hora en la que ustedes sacan las balas de los cuerpos de los hijos de esta tierra, caído en una guerra a la que van con un canto infinito de paz. Ser médico en Venezuela en estos tiempos es un acto de heroísmo y de amor, de ingenio y de creatividad para salvar vidas en medio de esta tragedia artificial llamada gobierno, que lleva 18 años destruyendo lo mejor de nosotros, lo más bueno, lo más noble y lo más sagrado. Seguro que hay algo, los alumnos lo sabrán, en nuestras escuelas de medicina que hace quien salga de allí sea dueño de un alma especial. No solo de plena sabiduría, sino lo más importante, sensibilidad y virtud. Es como si en la cápsula de Petri se hubiesen mezclado la ciencia de Rasetti, la santidad de José Gregorio Hernández y el sentido de justicia de Vargas. Querido amigo, gracias por dar la cara por la salud y recibir heridas de aquel quien te vengará salvando la vida de su hijo o la suya propia. Gracias por tu humanidad toda, por la santidad de tu vida cotidiana, por las causas que apoyan los lugares más remotos, por actualizarte cada día en un país que ya no llega a la revista de medicina. Gracias por hallar un sustituto al remedio que no se consigue o por dármelo tú mismo, aunque en ello se te vaya la vida cruzando el mar. Gracias por las consultas que no causaron honorario cuando me suponía pelando. Gracias, pichón de médico, que saliste a una calle insegura a entregar tu vida salvando a tu hermano. Ojalá el que te arrolló siempre encuentre médicos y medicina. Ojalá que viva para siempre. Gracias, doctor. Muchas gracias. Que Diosito me le pague. Como dicen nuestras abuelitas cuando salen de tu consulta. Ah, y no te preocupes, Carujo. Esta vez también pasará, porque es el hombre de bien el que siempre ha vivido y vivirá feliz sobre la tierra y seguro sobre su conciencia. Quisiera finalizar diciéndole la respuesta que dio el doctor José María Vargas a Pedro Carujo. El mundo es de los hombres justos. Gracias. Discurso de orden a cargo del doctor Rafael Musi Mendoza, expresidente de la Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días para todos. Doctora Cecilia García Rocha Márquez, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Nicolás Bianco Colmenares, vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Bernardo Méndez Acosta, vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Amalio Belmonte Guzmán, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Emigdio Balda Maluenga, decano de la Facultad de Medicina. Doctor
Alfredo Díaz Usual, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Individuos de número, miembros correspondientes nacionales, invitados de cortesía y invitados asociados de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Invitados especiales, muy queridos estudiantes de medicina, señoras y señores. Como en otras ocasiones, por su simbolismo y similitud, hecho mano de la parábola de los talentos del Evangelio de Mateo, para referirme al triste caso del Estado venezolano y el drama nacional inducido por la traición y la corrupción de hombres y mujeres de la fementida Revolución Bolivariana. Porque el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro solo 1 talento, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos fue enseguida y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que recibió 2 talentos ganó 2 más. Pero el que había recibido 1 talento cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido los 5 talentos llegó con los otros 5. Señor, dijo, usted me encargó 5 talentos. Mire, he ganado 5 más. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2. Señor, informó, usted me encargó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Después llegó el que había recibido solo un talento. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado el dinero en mi banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle los talentos y dénselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde solo habrá llanto y rechinar de dientes. En los últimos 20 años fueron malgastados todos los talentos del Señor y sus autores merecen un castigo ejemplar. Atravesando la marquesina del Hospital Vargas de Caracas en dirección al este, accedo de frente al amplio patio y al pedestal de mármol negro de canteras vecinas a Petare, donde se erige la nívea estatua de mármol de Carrara del sabio doctor José María Vargas, padre de la medicina venezolana, reformador de los estudios médicos en el país y primer presidente civil de la República, sentado en humilde silla de cuero, con la mano izquierda apoyada sobre su corazón y la derecha elevada, oponiendo índice y pulgar en gesto magnánimo de virtud y perdón, posición también de mudra empleado por los maestros espirituales hinduistas para comunicar a los demás su iluminación. Transcurridos 127 años de la apertura del hospital que perpetúa su nombre, hoy doncella abusada, desflorada y despreciada, nos invita a los venezolanos y muy especialmente a los médicos a conversar. Me preguntan, ¿qué pasa en el afuera? Veo mucha gente bullanguera, empobrecida y entregadas a su sino, entrando en mi recinto, cuyos rostros son trasuntos de sufrimiento, de severa desnutrición y desesperanza, y se me antojan galeotes, esclavos privados de libertad, condenados a remar hacia la nada en las galeras, casi que la peor de todas las condenas en vida. Otros parecen reos que ascienden al patíbulo,
hacia la muerte sin redención, donde serán ejecutados sin clemencia, aunque poca culpa tengan de su suerte. No podrá creerlo, maestro, le respondo, pero nuestro país sufre adolorida una emergencia compleja, suerte de crisis humanitaria muy grave, para colmo negada, que viene a ser el resultado de la mixtura de inestabilidad política creada y mantenida por el Estado, conflictos y violencia y tremendas desigualdades sociales producto de una pobreza agravada. Pero además, es esta una crisis prolongada, traída a escena por una gobernanza débil y malvada, con una crisis alimentaria continua, colapso de los medios de vida ante una pasmosa y delincuencial indiferencia, y ninguna capacidad institucional para reaccionar ante esta crisis. Esta situación coyuntural es fundamentalmente de carácter político, pero ha hecho mella en la estabilidad cultural, civil, política, moral y económica de la sociedad venezolana, sobre todo cuando se han visto agravadas por contingencias naturales de abandono criminal, pues un plan oculto y macabro ha llevado a la población a niveles tan elevados de insalubridad y de pauperación como para que ya no tenga fuerza ni resistencia para alzar una protesta. Y de entre ellas, la reemergencia de pestilencias epidémicas antaño controladas por manos sabias, como el paludismo, que ahora está contando las recaídas, asciende a la cota de 1 millón de casos. La difteria, sarampión, tosferina o enfermedades controladas por vacunas aún existentes dejaron de ser aplicadas. El Zika, chikungunya, dengue y fiebre amarilla y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué ocurrirá con el virus del polio, también ignorado por el atalayero adormilado? Y como si fuera poco, por el ascenso sin detención de las mortalidades maternas, cuya tasa aumentó en 30% desde 1998, infantil, neonatal y las enfermedades crónicas no transmisibles. La desnutrición está afectando ya 1,3 millones de personas y en promedio 5 o 6 niños mueren cada semana por este nuevo jinete de la apocalipsis. Todas en su conjunto marcadores del desamparo e irresponsabilidad del Estado, del retroceso sanitario y del sufrimiento, menoscabando los medios de vida y acentuando aún más la pobreza. La enfermedad cardiovascular abandonada. Se cerraron los servicios de cirugía cardiovascular. Hay buena voluntad médica, pero no hay marcapasos ni stents. 43 jóvenes mueren diariamente por causa de la violencia apadrinada desde el alto gobierno. Una medicina del siglo XIX mal hecha, un retroceso sanitario de 25 o 30 años y todavía quieren seguir destruyendo para mantenerse en el poder. Nuestro país ha devenido en gigantesco campo de concentración, donde se mantienen secuestrados 30 millones de venezolanos, los cuales son fríamente sometidos a un exterminio general por hambre, enfermedad y falta de medicina, debido al deterioro del poder adquisitivo y la hiperinflación, donde niños y ancianos están muriendo por cientos de miles, donde el colapso de su economía solo es comparable con naciones que han sido devastadas por guerra o por una catástrofe ambiental y económica como las sequías o inundaciones. Una crisis humanitaria que fue denunciada y declarada por la Asamblea Nacional el 26 de enero de 2016 y de inmediato su existencia fue negada por el Gobierno Nacional. De la misma forma, la Ley Especial para atender la emergencia aprobada el 21 de abril de 2016 fue rechazada por el Tribunal Supremo de Justicia. Numerosas organizaciones no gubernamentales han denunciado la tragedia sanitaria ante los organismos de Naciones Unidas y les ha urgido actuar con premura. Codevida, o Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Vida y la Salud, presentó un detallado informe ante el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas con motivo del tercer informe periódico del Estado venezolano en el periodo de decisión 55 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Ginebra, Suiza, 2015.
Desde entonces, la situación se ha agravado y numerosas declaraciones e informes de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Comunidad Europea, de los países del Grupo de Lima y recientemente el 2 de febrero de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, a través de la evaluación de expertos, advirtió que Venezuela, alarmantes condiciones de vida se agravan cada día. Es una ilusión pensar que la medicina puede vivir al margen de la política. Y siempre, en actos como el presente, somos advertidos de no hablar de política. Sin embargo, Lantenas, en su libro La influencia de la libertad sobre la salud, la moral y el bienestar, París, 1798, y citado en El nacimiento de la clínica de Michel Foucault, en 1966 nos señala: la primera tarea del médico es, por consiguiente, política. La lucha contra la enfermedad debe comenzar como una guerra contra los malos gobiernos. El hombre no estará total y definitivamente curado, mas si primariamente es liberado. ¿Quién deberá denunciar, por lo tanto, al género humano a los tiranos, si no son los médicos, que hacen del hombre su estudio único y que todos los días en casa del pobre y del rico, en casa del ciudadano y del más poderoso, bajo la choza y las moradas suntuosas, contemplan las miserias humanas que no tienen otro origen que la tiranía y la esclavitud? Cierro comillas. Conjuntamente con celebrar en esta fecha el 232º aniversario de tu nacimiento, es también ocasión de exigir de quienes por una veintena de años nos malgobiernan atender el desabastecimiento casi absoluto de más de un 90% de las medicinas esenciales y fundamentales de empleo diario para el bienestar de una sociedad, como antihipertensivos, insulina y antidiabéticos, antibióticos, antipalúdicos, antiepilépticos, analgésicos, anestésicos y otras drogas para el empleo neurológico y psiquiátrico, como anticonvulsivantes y antipsicóticos. Medicinas de alto coste como quimioterapia para el cáncer y rechazo de órganos trasplantados, globulina antihemofílica, insuma para diálisis renal, colocando alrededor de 15.000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida. Y para recolección y almacenamiento de sangre y hemoderivados, disponibilidad de reactivos de laboratorio, placas radiográficas, mantenimiento de instrumentos complejos como tomógrafos, resonadores, ecosonógrafos, equipos de radioterapia, acceso a material radiactivo para diagnóstico y tratamiento y hasta las simples soluciones para hidratación parenteral. No otra cosa que agua con sal o con azúcar en condiciones estériles. Toda esta carestía en el país deviene de una nueva capta corrupta que dilapidó más de $2 billones de todos los venezolanos y aún malgasta riquezas en saraos y celebraciones. Y con pasmosa frialdad pone en peligro y condena a pacientes recuperables a sinnúmero de complicaciones, dolores y aún la muerte. Es lastimoso el estado de los entes de salud, dispensarios y hospitales repletos de chatarra, sin comida para los pacientes y guarida de malvivientes y amponatos que nos atemorizan y nos hacen daño. La gran misión Barrio Adentro, a un coste inauditable, sigue devorando recursos que solo favorecen a la dictadura cubana. Y ha devenido en una pobre medicina para pobres, incolora, ineficiente e irresponsable. Nuestros médicos, savia elaborada de nuestro sistema, han sido forzados con sus familias a la migración, porque nos sentimos inseguros en medio de un país fallido, tierra yerma donde todo ha sido destruido, donde las respuestas del Estado son expresión de un odio visceral, porque nos sienten superfluos y despreciados. Entre 14.000 y 20.000 médicos altamente calificados, con estándares profesionales universalmente reconocidos, han emigrado en procura de condiciones dignas de trabajo, incentivos de formación profesional, seguridad económica y personal, subsistencia básica para ellos y sus familias. A su lado, un número muy grande de otros profesionales
Paramédicos, enfermeras y técnicos en salud también están emigrando despavoridos. Típico de los regímenes totalitarios es el escamoteo de la verdad, la opacidad, la falta de suministro de data de salud como guía de orientación del médico en su ejercicio, que ha sido negado desde los albores del régimen. Recordemos la Venezuela de julio de 2008, el Boletín Epidemiológico Semanal, creado en 1938 por un médico de avanzada, el doctor Darío Culier Sánchez, desaparece por orden de bota militar. Allí cualquier profesional podía conocer de las epidemias en actividad, aprender sus comportamientos y guiar sus tratamientos, aún más, nutrirse de medulosas revisiones. Como en Cuba, al pasar la salud a la mano del estamento militar, la verdad propia de todos devino en secreto de Estado, espesa, escurana, patria, socialismo y muerte a la inteligencia. Sin embargo, hay que decirlo con orgullo, inmediatamente el aparato inmunológico de defensa de la salud nacional se hizo presente de manos de insignes médicos que con patriotismo, experiencia y constancia han ido aportando en febril trabajo aquello que no se dice, mereciendo especial mención el doctor José Félix Oleta López, cercano amigo y mi antiguo compañero de cátedra en el Hospital Vargas, y los doctores Ana Carvajal, Andrés Barreto, Julio Castro, Osvaldo Godoy, Carlos Walter, Pablo Pulido, Ángel Rafael Orihuela y Saúl Peña. Me disculpan aquellos que no hayan sido mencionados. Realmente podríamos decir que todos los médicos que estamos hoy día en Venezuela somos puntas de lanza, tratando de resolver los problemas que en un momento dado nos ofrece la triste realidad de nuestros pacientes. También han opuesto sus capacidades la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, la Red Médicos por la Salud, la Red Defendamos la Epidemiología Nacional, las Sociedades Médicas de Hospitales de la Red Pública Nacional de Salud, el Observatorio Venezolano de la Salud, la Red Positivos en el Colectivo, la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, médicos parlamentarios de la Asamblea Nacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos y organizaciones que representan a los pacientes, entre otras, han permitido que la verdad refulja. Nuestra gratitud y admiración hacia ellos y a su valiente e infatigable labor. Me dice, este hospital, erigido en mi homenaje, y muchos otros a lo largo y ancho del territorio patrio, hoy por obra de insignificantes hombrecitos llenos de complejos y odio febril y sin realizaciones que mostrar, destruida su moral y ética desde su cimiento, quieren tergiversar la historia, enalteciendo a un guerrillero argentino que en nombre de una justicia social que nunca conoció, asesinó sin juicio previo en Sierra Maestra, Santa Clara y La Cabaña. ¿Cómo les han permitido tanto?, me pregunto. La universidad que yo hice laica y progresista para ayudar al crecimiento de la nación, la medicina que yo reformé e hice científica por mandato de nuestro libertador Simón Bolívar para que ayudara a todos, ricos y desposeídos, ha sufrido abismal transformación negativa. Enseñada la medicina ahora como vil estrategia, servil a los más bajos intereses de la política cubana, donde se da a entender que se ayuda cuando solo se pretende someter mediante la penetración política e ideológica y la dádiva, y cuando el derecho a la salud es ignorado. El mendrugo engañoso que oculta una precaria, inefectiva e irreflexiva manera de hacer medicina. Una oferta engañosa, una vil estafa hacia estos jóvenes desprevenidos, hoy también inmigrantes y no deseados en ningún país latinoamericano. Los médicos desunidos, sin brújula y sin sectantes, ciegos y sordos funcionales, asustados, dicen que no quieren meterse en política y por tanto dejan hacer y se transforman en colaboradores activos de maneras ruines de hacer. ¿Es que acaso son de fibra espuria? ¿Es que mi ejemplo de nada les sirvió? Lejos de apoyar la medicina venezolana y resistir presiones y tentaciones, algunos se van en pos de una misión milagro
que privilegia a extraños sobre propios. Viajan a lugares distantes de América buscando pacientes para ser operados de cataratas en Venezuela, cuando ellos muy bien saben que los suyos propios, olvidados y desesperanzados, nunca deberán esperar largas jornadas para ser intervenidos o no serlos nunca. Yo tampoco quise entonces hacer política, pero las circunstancias por las cuales transcurría mi patria me indujeron a decir con palabras sonoras y firmes: acepto, echando sobre mis hombros el peso que el pueblo venezolano en ese momento crucial de la historia me exigía. Y mirándome desde sus profundas cuencas me increpa: ¿qué habéis hecho vosotros con los dones que os transmití para emplearlos y multiplicarlos de acuerdo a vuestras capacidades? Una gran vergüenza nos invade y nos aprieta el pecho, pues sabemos que los talentos no son otra cosa que la responsabilidad que representan los dones naturales con que cada uno de nosotros fue favorecido. No sabemos cómo responderlo, pero de soslayo vemos en panorámica, somos cómplices de lenidad, de indiferencia, de comodidad. Un país pródigo en riquezas naturales como el petróleo, el hierro, el coltán, con un potencial hidrológico envidiable, hoy día quebrado, maula, desprestigiado y mendicante, transformado en un basural donde el genocidio es la política de Estado. Un país de gente buena, sencilla y acogedora, hoy día poseída por el odio, terrible sentimiento inoculado adrede en interminables cadenas de televisión por quienes en actos de infinita traición realmente no han vendido la patria, sino que la han regalado a los peores postores, cubanos pletóricos de maldad. Las fuerzas más oscuras y pestilentes del ser humano, la transfiguración de las Queres, hermanas de Tánatos, amantes de la sangre y asiduas a los campos de batalla, enseñoreadas en todos los estamentos de la patria. Hijos huérfanos de padres vivos haciendo malabares en cada esquina. Cinturones de miseria gananciosos al maltrato ciudadano, donde la vida es riesgo y peligro y el ser humano nada vale. Pasto de balas perdidas, carne de cañón para la violación y el embarazo de adolescentes y la prostitución precoz, mercado fácil para la venta y la adicción a las drogas, escenarios de muertes violentas sin castigo, hastío de la cotidianidad, coto de viviendas insalubres y niños desnutridos, dominio de ratas, toxinas y microbios de toda ralea. Aún más arriba, rampante corrupción, ignorancia, indiferencia y audaz ineficiencia, manifiesta desde el más alto gobierno, y más abajo, también descarada, disfrazada de viveza criolla, y aún más abajo, la vagancia e improductividad fomentada desde el régimen, escuela de mendigos de mano extendida, para tenerlo todo sin esfuerzo, sin sudor de propia frente, el país sumido en la pérdida catastrófica de los valores morales, éticos y espirituales. La Constitución, palabra muerta, mancillada cada día sin que nadie pueda, quiera o esté dispuesto a hacer patente el artículo 350 del librito azul, enarbolada en mano zamarra y falaz, maestros y médicos inanes con poca o ninguna mística, algunos tratando de ganar dinero, mientras alrededor todo se viene abajo, por seguro amenazado de arrastrarlos a ellos también. ¿Qué crees que pienso acerca de la entrega de la soberanía de la salud a la misión cubana? A una nación de extraña idiosincrasia y torcidos intereses, a quien se ha pagado para que nos invada y pisotee y en forma intencionada deje perder la excelencia de los estudios médicos que tanto costó al desinterés, la inteligencia y la entrega. Yo no cohonestaría el atropecho a la madre embarazada, al bendito producto que lleva dentro de su vientre, a la comida adulterada y venenosa que en cajas se sirve al hambriento para enriquecer más a unos pocos, al adolescente marginal a quien se regala un bono para que siga pariendo futuros cadáveres o niños de bajo peso cerebral, donde la idiocia y la manipulación futura merodean. Las epidemias que muestran picos letales en las gráficas de malaria, difteria, tuberculosis e infecciones de toda ralea, siempre ocultadas por los ministros de salud de turno. La destrucción inmisericordia y cobarde de hospitales e institutos universitarios
inapreciables acervos de la nación. Una oposición que no la es, fábrica de colaboradores participantes en el festín de lo que poco que queda. La tolerancia cobarde y cómplice actual sería incompatible con mi honestidad y rectitud. En consideración de lo antes expuesto, y entendiendo que la salud es un derecho fundamental reconocido por nuestra Carta Magna y por los pactos y acuerdos internacionales, cuya protección efectiva es una obligación y responsabilidad que recae fundamentalmente sobre el Estado venezolano en términos de su garantía, y siendo el mismo Estado quien debe organizar y ejecutar las políticas necesarias para satisfacer los requerimientos de la ciudadanía en el disfrute universal de este derecho, elevamos como ciudadanos los siguientes planteamientos. Exigimos a las autoridades del Gobierno Nacional que reconozcan la emergencia compleja que sufre la nación y sus graves consecuencias que sobre la salud y la vida de las personas se está enseñoreando, que no retrase más las decisiones que permitan procurar soluciones en el más corto plazo. Es posible que el Gobierno Nacional no disponga de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para solventar esa emergencia. Entonces, ¿por qué no invoca los mecanismos previstos en los sistemas de Naciones Unidas, expertos en soluciones de crisis, para hacer uso de los instrumentos de cooperación y ayuda internacional? Duda no cabe que se requieren soluciones extraordinarias, eso sí, justas, planificadas, efectivas, sostenibles y evaluadas con resultados palpables en el corto, mediano y largo plazo. La salud de nuestros conciudadanos no puede esperar más, ni continuar sometida a decisiones arbitrarias, a improvisaciones y amenazas por falta de acciones oportunas del Estado. Está de más decir que los médicos estamos comprometidos a aportar nuestro esfuerzo para garantizar la calidad de sus condiciones de salud. Bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a aceptar o tolerar la degradación e indignidad de los actos médicos, producto de la desidia, el abandono o la incompetencia oficial sobre las condiciones de la asistencia sanitaria de la población. Exhortamos y exigimos con urgencia al Gobierno Nacional para que cumpla sus obligaciones y comprometa su voluntad en aplicar en el marco de la Constitución los acuerdos y tratados internacionales y las leyes, sin dilación alguna, aquellas medidas necesarias para subsanar las fallas y carencias del presente, que impiden garantizar el derecho fundamental a la salud de todos y cada uno de quienes vivimos aquí en Venezuela. A pesar de los casi 2 siglos y medio transcurridos desde el nacimiento del doctor Vargas en La Guaira, de la veneración de su pueblo por la pulcritud y moral de sus ejecutorias, que, por supuesto, produce gran envidia entre quienes nos gobiernan, tal vez recordemos solo su nombre, no el camino al cual nos invitó a recorrer, el de la perfectibilidad, la honestidad, la moral, la ética y la bondad ciudadana, pero por sobre todo el compromiso con la patria. Oímos a menudo que no tenemos nada que celebrar en este día, Día del Médico. ¿Cómo no celebrar? No han podido destruirnos, somos ricos, tenemos amplias reservas morales y éticas, cumplimos con nuestra responsabilidad en las peores condiciones y circunstancias, tenemos alumnos a quienes guiar en medio del caos, podemos acompañar a nuestros pacientes con nuestra presencia, aunque parezca que no haya nada que hacer por ellos. Les brindamos consuelo, aunque sabemos que mucho más podría hacerse y se hará, porque este mal llegará a su fin en el tiempo de Dios. Nunca temprano, nunca retrasado. En aquel instante menos pensado. Arriba corazones, a celebrar que somos médicos y que todavía vivimos para revalidar la magia del curar por influjo de nuestra mera presencia. Recuerden que se ha dicho que la primera medicina que prescribe un médico es su propia persona. Entonces, enaltezcamos nuestras personas y ofrezcámoselos a los pacientes como un lenitivo para mejorar sus angustias y que cada paciente que abandone el consultorio, aunque sea con una enfermedad cruel y terrible,
pueda sonreírnos. En ese momento entenderemos pues, que hemos cumplido con nuestra misión. Padre, sepultamos los talentos que nos fueron adjudicados. No los hicimos productivos y tal vez merezcamos la oscuridad, donde solo habrá llanto y rechinar de dientes. Es mío, dice el hospital mirando a Vargas. Es mío, dice la muerte. Es mío, dice la historia. Pero el día en que un pensamiento de Vargas se realiza, es mío, grita el presente. Y Vargas vuelve a renacer. Andrés Eloy Blanco. Sí podemos. Esto también pasará. Colegas, señoras y señores, muchas gracias. Parte de la intervención de Rafael Musi Mendoza, expresidente de la Cámara de la Academia Nacional de Medicina. Se espera que en breve tome la palabra el politólogo y humorista Laureano Márquez, que también está invitado dentro de esta actividad. Por la salud, a cargo de la doctora Ana Carvajal, infectóloga del Hospital Clínico Universitario. Buenos días. Realmente mi nombre es Moraima Hernández. No soy la doctora Ana Carvajal, porque yo sé que muchísimos la conocen. Fue mi profesora, tuve el honor de ser su alumna en el posgrado de infectología. Doctora Cecilia García Rocha Márquez, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Nicolás Blanco Colmenares, vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Bernardo Méndez Acosta, vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Amalio del Monte Guzmán, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Emilio Bagda Maluenga, decano de la Facultad de Medicina. Doctor Alfredo Díaz Brusual, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Distinguido director Raúl López Moreno e integrantes del Orfeón Universitario Universidad Central de Venezuela. Invitados especiales, doctor Carlos Walter, director del CENDES y coordinador de la Alianza Venezolana por la Salud, compañeros, colegas que están acá, trabajadores, profesionales de la salud, estudiantes de medicina, invitados especiales, pacientes, organizaciones que nos acompañan siempre. En nombre de la Alianza Venezolana por la Salud y en nombre de los médicos, y muy especialmente de aquellos médicos que una vez en este hermoso escenario recibimos el honor
de ser llamados médicos venezolanos. En nombre de los estudiantes de medicina que día a día tienen que vivir calamidades en nuestros hospitales, en nombre de ellos tengo que expresar nuestra alegría, nuestra satisfacción a todas las autoridades de la Universidad Central de Venezuela y de la Academia Nacional de Medicina por haber organizado este hermoso, sencillo pero muy emotivo homenaje a los médicos venezolanos. A continuación paso a leer la declaración con motivo de la celebración del Día del Médico 2018 ante la emergencia compleja que sufre Venezuela. Los médicos venezolanos residentes en el país y en el exterior, en ocasión de conmemorarse el 232 aniversario del nacimiento del sabio Dr. José María Vargas y la celebración del 63 aniversario del Día del Médico, manifestamos nuestra profunda preocupación por el deterioro de la calidad de vida de la población y la crisis de salud presente en nuestro país. En la coyuntura actual, no solo se han agudizado los problemas estructurales que desde la década de los 90 se venía acumulando en el sector salud, sin ser debidamente atendidos, sino que han surgido otros que conjuntamente con los anteriores, dada su magnitud y graves consecuencias en la vida y el bienestar de las personas, han alcanzado dimensiones mayores y ameritan observación, seguimiento y respuesta inmediata. Este año, más que celebrar el Día del Médico, sentimos el imperativo de sumar nuestras voces a la de los pacientes y sus familiares, a la de los ciudadanos, a la de las organizaciones de la sociedad civil y a la de tantos otros que claman por las dificultades de acceso a los servicios y programas de salud, por la carencia crítica de medicamentos y productos biológicos, materiales y equipos médico-quirúrgicos y otros insumos. En suma, queremos expresar nuestro angustioso clamor sobre la disminución de las oportunidades que tenemos para brindar atención médica y contribuir al bienestar físico, mental y social de quienes requieren nuestros servicios. Hoy somos testigos y somos dolientes de, primero, el desabastecimiento de productos farmacéuticos como medicamentos y productos biológicos. Los reportes indican falla absoluta y déficit crítico. Cabe decir que algunos no están disponibles y otro número importante se agotará en poco tiempo, pese a que son de uso diario, frecuente, continuo o prolongado, y cuyas faltas generan consecuencias negativas o irreversibles sobre la salud de los pacientes que podrían llevarles incluso a la muerte. Segundo, la carencia de materiales, insumos y equipos. El Gobierno Nacional no está adquiriendo en los lapsos oportunos los materiales e insumos necesarios para la realización de pruebas básicas o especiales y actos quirúrgicos indicados a los pacientes. Hay insuficiencia de reactivos, pruebas diagnósticas y materiales para laboratorio clínico y bancos de sangre, anatomía patológica, radioisótopos para imagenología y fallas en el mantenimiento de los equipos. Tercero, la infraestructura y funcionamiento de los hospitales, ambulatorios y demás centros de salud es anacrónica y deficiente, lo que requiere tanto de nuevas construcciones de estándares, normas y tecnologías actualizadas como de la modernización de las ya existentes, para adaptarlos a los avances tecnológicos que amplíen la cobertura y ofrezcan seguridad a pacientes y personal de salud. Cuarto, la emergencia alimentaria. Producto de la merma de la producción, importación de alimentos y escasez de rubros básicos en el mercado, se ha deteriorado el consumo de alimentos de las personas y su estado nutricional. Indicadores del Instituto Nacional de Nutrición y del Instituto Nacional de Estadística revelaron insuficiente disponibilidad y consumo de alimentos con cifras cercanas y por debajo del 90% de adecuación calórica. Para el 2015, el estudio en COVID en 2017 muestra que el 93.3% de la población tiene acceso limitado a los alimentos. El 73% ha perdido peso y el 86% come 2 o menos veces al día. Cáritas de Venezuela reporta que el 15.6% de los niños evaluados en comunidades vulnerables tienen desnutrición moderada y severa, con deterioro de la seguridad alimentaria en el hogar.
Para enero de 2018, el costo de la canasta básica familiar equivalía a 27 salarios integrales. En los hospitales se ha triplicado el ingreso de niños con desnutrición moderada y severa. La caja de alimentos, CLAP, que distribuye el gobierno con frecuencia bimestral y muy baja cobertura, solo suple el 25% de los requerimientos calóricos en un hogar en un mes. Sexto, la emergencia humanitaria en salud. Los indicadores de salud muestran un aumento de la mortalidad materna, infantil y neonatal, entre otras, así como notable incremento en la incidencia y prevalencia de enfermedades infecciosas. El caso más notorio es lo que ha ocurrido con la malaria y con las enfermedades emergentes y reemergentes, así como las enfermedades crónicas no transmisibles. En el caso de las reemergentes, se destaca la reaparición de la difteria y el sarampión, enfermedades consideradas eliminadas en el país y prevenibles por vacunas, cuya reaparición es debida a bajas coberturas de vacunación, a las que el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha intentado mejorar con la implementación de campañas improvisadas, en las que ha pretendido, a través de la exigencia del carné de la patria, discriminar a la población que tiene derecho a ser vacunada. La diáspora de profesionales de la salud, entre 14.000 y 20.000 médicos y un numeroso contingente de otros profesionales y técnicos en salud, tanto en el área clínica como el de salud pública, altamente calificados, con estándares profesionales universalmente reconocidos, que no pueden ser suplidos por personal de formación rudimentaria y sin experiencia, han emigrado, lo que compromete negativamente las coberturas de atención, las ofertas de servicios especializados, la conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios y la calidad de la asistencia de la salud. Los efectos perversos de los aspectos señalados son difíciles de revertir en el corto, mediano y largo plazo, mas no imposible. Por ello, se hace impostergable que el Gobierno Nacional acepte con carácter urgente la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela y permita la ayuda internacional, lo cual redundará sin duda en el beneficio de la población. Más allá de los intereses de cualquier parcialidad política, ideológica o grupal, la resolución de los problemas de salud de quienes requieren nuestro servicio es la razón de ser de nuestra profesión. Por eso, hoy, Día del Médico Nacional, queremos decirle al país que continuamos comprometidos en aportar nuestros esfuerzos solidarios con todas las personas, sin distinción de clase, ideología, raza, género, color, preferencia o condición, para prevenir los riesgos y peligros de enfermar y para ofrecer asistencia médica de calidad que permita recuperar y rehabilitar a quienes han enfermado. Por estas razones, primero, declaramos no estar dispuestos a aceptar, bajo ninguna circunstancia, degradación e indignidad de los actos médicos producto de la discriminación por razones políticas o ideológicas que ha introducido el uso del carné de la patria. Segundo, exigimos al Gobierno Nacional que reconozca la emergencia compleja que sufre la nación y sus graves consecuencias sobre la salud pública y exigimos al Gobierno Nacional que reconozca la emergencia compleja que sufre la nación y sus graves consecuencias sobre la salud pública y la vida de las personas. Tercero, demandamos la construcción participativa e inmediata de las políticas públicas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a la protección de la salud de la población, en los términos previstos en la Constitución y en los pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, que ampara el derecho a la vida y a la salud. Queremos dejar muy claro que los médicos venezolanos, tanto en nuestro país como en cualquier rincón
de este planeta, seguiremos levantando la voz para exigir que cada una de estas peticiones sean cumplidas hasta que logremos curar y aliviar el dolor de nuestros pacientes. Para eso nos formamos. Feliz día, colegas. Muchas gracias. Participación del humorista venezolano Laureano Márquez. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Ciudadana rectora, bueno, los humoristas no somos muy dados al tema del protocolo y de nombrar todas las autoridades correspondientes, pero voy a nombrar ciudadana rectora de la Universidad Central de Venezuela, doctora Cecilia García Arocha Márquez, y demás autoridades universitarias y académicas que se encuentran con nosotros hoy, médicos. Cuando digo médicos, no voy a decir médicos y médicas, porque en castellano la palabra médico no discrimina sexo, es el género para nombrar una profesión. Entonces, queridos médicos, estudiantes de medicina y público en general, me siento muy honrado de estar aquí. Cuando le hablo a los médicos podría decir, queridos colegas, porque, bueno, por dos razones. Uno, porque el ejercicio ilegal de la medicina en Venezuela se ha vuelto cotidiano, pero también porque el ejercicio del humor es un acto médico. El humor cura, el humor sana. De modo que los humoristas y los médicos trabajamos por lo mismo. La palabra humor, además, nosotros la hemos tomado de la medicina. Es una palabra que utilizaban los médicos antiguos, Hipócrates y Galeno, que clasificaban los humores corporales y decían además que eran determinantes en la salud: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. De cada una de ellas después se dijo que daba un carácter distinto a las personas. Por ejemplo, la gente que tiene predominio de flema es flemático. Se dice que el inglés es flemático y se nota el humor inglés cuando un inglés ríe. Es una risa flemática, distinta, por ejemplo, del alma nacional venezolana. Nosotros somos sanguíneos, que es un humor cálido, y los sanguíneos somos inquietos, acarandosos, como es el alma nacional. En fin, me siento honrado de estar aquí, de haber sido testigo de lo que he escuchado el día de hoy, de la valentía de los médicos venezolanos, de su dignidad, de su coraje a toda prueba, del orgullo que le hacen sentir a uno. Esa carta que el decano leyó el día de hoy, para mí está infinitamente ratificada esta mañana con todo lo que he escuchado de nuestros médicos. Y además me siento emocionado de que eso sea aquí, en este espacio. Este es el espacio más hermoso de nuestra universidad, porque aquí, en esta sede, han sucedido y suceden todas las cosas que nos alegran y nos entristecen como universitarios. Aquí hemos tenido momentos tristes y momentos alegres, momentos de meditación y momentos de expansión y de diversión
y de música y de arte y de cultura, porque estas nubes no están aquí gratuitamente. Hasta las nubes debe elevarse nuestro pensamiento. Estamos en la universidad porque la universidad construye ideas para la elevación, para la altura de pensamiento, para la tolerancia, para la democracia y para el respeto. Y por eso afuera hay un pastor para pastorear estas nubes, para pastorear nuestra alma por los caminos elevados de la virtud, de la democracia y de la libertad. Me siento pues feliz de estar aquí. Había preparado hoy, gracias prima, mi prima que es doctora que vino también. Había preparado hoy la lectura de la carta que el señor decano leyó, porque cuando el vicerrector Nicolás Bianco me invitó a venir, me dijo, bueno, vas y lees la carta. Yo soy egresado de esta universidad, yo tengo que ser obediente con mis autoridades, pero como yo sabía que esto podía suceder, yo tenía otra carta bajo la manga. No, lo que quería era simplemente hacer algunas reflexiones sobre lo que para mí involucra este día. Miren, hace un par de años me invitaron a Israel, un grupo de venezolanos de origen judío que se fueron a Israel buscando, échenle, seguridad en Israel. Y lo más grande es que la encontraron, en el sentido que en Israel te puede matar un misil, una bomba, un enfrentamiento de ejército, pero nunca te va a matar un malandro. Cuando a mí me invitaron para Israel, yo dije, bueno, voy a la tierra prometida de Dios al pueblo hebreo. Y me imaginé que eso tiene que ser fabuloso, porque si la mía, que no es prometida, es extraordinaria, ¿cómo debe ser la prometida? Es decir, la que Dios se reservó para su pueblo, el lomito, pues. Además, yo recordaba pasajes del Antiguo Testamento por mi formación en colegio religioso, cuando Dios sube con Moisés al monte de Moab y le muestra la tierra de Canaán, porque Moisés no entró a la tierra prometida. Dios lo llevó hasta allí, se la mostró y le dijo, Moisés, he ahí que os muestro la tierra de Canaán. Perdonen que ponga a Dios a hablar con acento gallego, pero para mí eso es una deformación de mi formación con curas españoles y las películas de Semana Santa. Es decir, para mí Dios habla así, pues, o sea, ahora cruzad el Mar Rojo, que vienen los soldados del faraón, avanzad, avanzad. Bueno, así son todas las historias bíblicas. Entonces Dios sube con Moisés al monte de Moab y le dice, Moisés, he ahí la tierra de Canaán, donde mana leche y miel. Que un venezolano le digan ahorita que va por una tierra en la que mana leche, a mí se me encendieron todos los bachaqueros mentales. Yo empecé a sacar cuentas. Yo dije, debo 2 maletas de 23 kilos, yo dejo la ropa allá, me traigo 46 kilos de leche que lo vendo en el mercado secundario de la leche y hago el negocio del siglo y después vuelvo por otro viaje. Cuando yo llegué a Israel, me impresioné. Eso es un país que te da una sensación de pobreza increíble. Para empezar, es un país mínimo. Cuando el avión aterriza en Israel, tú dices, si no frena, se sale del país. Cuando el avión da la vuelta para regresar al terminal, las alas invaden el espacio aéreo de 3 países, Egipto, Jordania, y van. Israel tiene un solo río, que es el Jordán, que uno se lo imagina, el río en el que bautizaron a Jesús, uno se lo imagina gigantesco, incluso uno recuerda aquella canción de José Luis Rodríguez que decía, atrévete, crucemos el Jordán. Cuando uno oye eso, ¿no? Cuando yo vi el Jordán, del primero que me acordé fue de José Luis. ¿No? Me joda José Luis, que este es el Jordán. ¿Qué es eso de atrévete, crucemos el Jordán? Ni que fuera el Orinoco. El Jordán 1. Ya estoy del otro lado del Jordán. Tienen un solo mar y se les murió. Y se dejaron de eufemismos y lo llaman mar muerto. Y ahí no hay nada, ahí no hay pescados, ahí no hay algas, ahí no hay sushi, ahí ni siquiera te puedes suicidar porque flotas por la concentración salínica del mar muerto. Israel es un peladero de chivos, pero sin chivos. Ahí lo único que florece es una rosa que la llaman la rosa de Jericó.
Es una rosa que entendió como la situación genética de la zona y la rosa dijo, bueno, yo me voy a morir. Pero cuando le cae una gota de rocío, esa rosa despierta y florece nuevamente de una manera espectacular, como diciendo, no estaba muerta, estaba de parranda. Esta nación, así descrita, tan duramente, es el segundo país en tecnología del planeta Tierra. Tiene universidades de prestigio en las cuales los profesores universitarios cobran algo más de $4 mensuales. Institutos de investigación donde los equipos no son robados los fines de semana porque no se atreven y porque dejan poner puertas en las universidades para protegerlas de gente que vaya a entrar irrespetuosamente. Entonces ahí yo tuve una experiencia mística y dije, Israel, a pesar de su pobreza aparente, y como digo Israel, podría decir Noruega o podría decir Japón, son países ricos por una razón fundamental, porque tienen la riqueza en el único lugar en el cual los pueblos tienen la riqueza, que es en la cabeza de sus ciudadanos. Si la riqueza no está aquí, no existe. Nosotros, los venezolanos, pensamos que nuestra riqueza está en el subsuelo, cuando nuestra riqueza está en nuestros cerebros. Entonces, sin riqueza aquí, lo otro no sirve. Pasará nada. Si el barril del petróleo llega a $3.572 con 52 centavos, será inútil como cuando pasó de 12 a 130 en el gobierno que estamos padeciendo, y simplemente no sirvió de nada porque no había criterio. Y esto lo conecto con otra cosa de nuestra historia. Cuando muere Juan Vicente Gómez, viene López Contreras. En el castillo de Puerto Cabello se hizo un acto. Bueno, López Contreras fue un presidente muy particular de Venezuela. Un presidente que hemos estudiado poco, pero fue un presidente de transición. Venezuela comenzó a transitar el camino hacia la democracia y hacia la libertad con López Contreras, como se podía transitar en esa época. Hay una anécdota que lo muestra. Dicen que López Contreras estaba en su oficina en el Palacio de Gobierno. A él lo llamaban el Ronquito, general por su manera de hablar, general de 3 soles, cuando 3 soles en Venezuela eran significativo de dignidad, de coraje, de valentía, y no eran simplemente un cartel puesto ahí. Entonces, dice que López Contreras, en la mañana llegaban los militares a hablar con él y le decían, general, que esto no puede ser, que aquí están los estudiantes de la Universidad Central que quieren organizarse, y ahora hay que la generación del 28 y que ellos quieren fundar partidos y fundar organizaciones políticas. Eso no se permitía en la época de mi general Juan Vicente Gómez, de modo que nosotros estamos molestos con eso. Y López le decía, tranquilo, tiene razón, váyase tranquilo, yo me ocupo, usted tiene razón, y cuando tiene razón no se le discute a la gente, vaya que yo me ocupo. Y en la tarde llegaban los estudiantes y pedían audiencia y le decían, mire, presidente, que esto no puede ser, que esto es inaceptable, que estos militares no nos dejan salir a la calle, que estos militares ahora quieren que nosotros no nos organicemos, Venezuela cambió, la dictadura se terminó, esto va hacia la democracia y nosotros somos estudiantes de la generación del 28. Y López le decía, tiene razón. Cuando tiene razón la gente, tiene razón, no se le puede discutir, tiene razón, vaya tranquilo que yo me ocupo, usted tiene razón. Dicen que en la tarde, la esposa de López, que era testigo de todo esto, le decía, Eleazar, yo a usted no lo entiendo. En la mañana llegan los militares y le dicen una cosa, y usted le dice, tiene razón. Y en la tarde vienen y le dicen exactamente, los estudiantes, exactamente lo contrario, y usted le dice a los estudiantes, tiene razón. Y López se voltea hacia su esposa y le dice, y usted también, mija, tiene razón. Porque López, como presidente de transición, entendió que en política todo el mundo tiene razón. ¿Por qué? Porque nuestras convicciones políticas son producto de nuestra reflexión y cada una de ellas es razonable y es justa. Lo que no es justo ni razonable
es que una sola opción política pisotee, silencie y le acabe la existencia a todas las demás. Eso no es aceptable. Por la vía de la violencia, por la vía de la represión o por la vía del terrorismo. Eso es inaceptable. Entonces, en esa Venezuela, en el castillo de Puerto Cabello, se lanzaron al mar los grillos con los que habían mantenido tantos presos en las cárceles venezolanas, a jóvenes estudiantes de esta universidad presos en cárceles venezolanas, donde muchos de ellos murieron. Esos grillos, esas bolas o barras de hierro fueron lanzadas al mar como símbolo de que esa época en Venezuela estaba superada. Y el discurso de orden lo dio Andrés Eloy Blanco y dijo lo siguiente: hemos lanzado al mar los grillos de los pies. Vayamos ahora a la escuela a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza, porque un pueblo ignorante es presa fácil de la tiranía. Y agregó: hemos lanzado al mar los grillos y maldito sea el hombre que vuelva a colocar una argolla de hierro sobre la carne de un hijo de Venezuela. Y podríamos agregar nosotros una argolla electrónica, electromagnética o tecnológica. Ninguna argolla de hierro ni de nada sobre la carne de un hijo de Venezuela. Esta nación que nosotros somos, que hoy se siente orgullosa con legítima razón de sus médicos, es una nación de inteligencia. No olvidemos eso, más en el espacio que es sede de la inteligencia nacional. Aquí se desvanecen las tiranías, en la educación universitaria, en la educación para la libertad, para la justicia, para la democracia y para la paz. Nosotros somos una nación que ha producido talento. Nosotros tenemos una gran tragedia que la resumía Miguel Otero Silva en su obra Casas Muertas, cuando decía: este país se lo han cogido 4 bárbaros, 15 bárbaros, a punta de látigo y machete. La gran tragedia nacional no ha sido falta de inteligencia, porque inteligencia hemos tenido en todos los momentos de nuestra historia. Lo que ha faltado es que esa inteligencia se apodere de los espacios que le son propios y de que esa inteligencia desplace la barbarie, porque barbarie hemos tenido a lo largo de nuestra historia casi siempre, pero nosotros tenemos capacidad civil y espiritual para desplazar esa barbarie y convertirnos en una nación de civiles, en una nación de normas, de leyes y de principios. Nosotros nunca hemos estimado las normas como elemento constitutivo de nuestra vida. Fluctúan. Nosotros no estamos apegados a las leyes. No es una culpa nuestra, es el ADN histórico que nos ha venido formando de una determinada manera. Pero uno tiene que conocer también su ADN histórico para cambiarlo, así como cuando uno conoce su ADN físico, uno lo cambia. O sea, si tu abuelo era calvo y tu papá es calvo, casi con toda certeza tú vas a ser calvo. Con perdón de las autoridades competentes, doctor Díaz Brusual, doctor Musi todavía no, bueno, en fin. Pero ¿qué quiero decirle? Hombre, la calvicie no es ningún defecto ni nada, les queda además muy bien. Pero hay gente a la que le molesta ser calvo. Si a usted le molesta ser calvo y usted sabe que su abuelo era calvo y su papá también, usted como a los 15 años usted empieza a echarse algo en el cuero cabelludo, no sé, la tacamajaca, ñoleandro, alguna cosa de ese tipo para prevenir. Lo mismo pasa con la historia. Tenemos que estar alertas con nuestras determinaciones históricas, sobre todo para no incurrir en los mismos deseos que nos han traído a estas tragedias, como por ejemplo soñar siempre con un héroe, con un superhéroe y con un caudillo. Los caudillos nos han hundido en toda nuestra historia. Esa ha sido la gran tragedia nacional. Augusto Mijares lo dice claramente en su novela Los adolescentes, en el capítulo Americanismos, cuando señala: en este país, cuando nos damos cuenta de que el que parecía un héroe es simplemente un criminal, ya lo tenemos instalado en la propia presidencia de la República. Entonces, ¿dónde está
el heroísmo. En esta sala está la fuerza civil y el heroísmo de esta nación. Para mí, un héroe admirable es cada uno de los médicos que en medio de estas circunstancias hacen lo indecible por salvar vidas, por ayudar al otro. Para nosotros los venezolanos la medicina la asumimos de una manera particular. Mire, yo he ido a médicos en otros lados del mundo y he visto cómo son los médicos. Nada que ver, nuestros médicos son nuestros amigos. Nuestros médicos son nuestros consejeros. Para nosotros la relación con el médico es distinta de como existe en cualquier otra parte del mundo. En medio de estas circunstancias vivimos un tiempo que bien podríamos resumir en otra frase del poeta Andrés Eloy Blanco, cuando en su coloquio bajo el laurel dice: viviendo estás los años más sucios de la historia, pero si sobrevives será tu tiempo el tiempo de la bondad triunfante, de la justicia erguida, donde la voz alcance la libertad del sueño. Viviendo estás los años más sucios de la historia, parece que fue una frase que se escribió esta mañana en Caracas a las 6:45 de la mañana. Y no, la frase tiene un poco más de tiempo. Y yo me imagino que cuando terminó la guerra de independencia, con toda la mortandad que hubo en Venezuela con la guerra de independencia, cuando la gente volvió a campos desolados, a ganadería inexistente, o gente que no volvió, las mujeres que quedaron viudas y las familias que quedaron desasistidas, seguramente sintieron que viviendo estaban los años más sucios de la historia. Y tenían razón. Y seguramente cuando terminó la guerra federal en el siglo antepasado, la gente sintió que viviendo estaba los años más sucios de la historia, y tenían razón. Y seguramente el que estaba en la rotunda, torturado, o en la Seguridad Nacional, parado sobre un ring, sintió que viviendo estaba los años más sucios de la historia, y tenía razón, como tenemos razón hoy nosotros. Pero si sobrevives, será tu tiempo el tiempo de la bondad triunfante. Menester es sobrevivir. Y en esto de sobrevivir, la medicina es nuestra aliada. Y la dignidad de los médicos venezolanos es nuestro apoyo y nuestro sostén. Estamos agradecidos infinitamente por eso. Si sobrevives, será tu tiempo el tiempo de la bondad triunfante. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir a muchas cosas, a los malandros, a la hambruna, a la ausencia de medicinas, de equipos, de todas las cosas que faltan. Hay que sobrevivir, sobre todo espiritualmente, para uno no transformarse en aquello que quiere cambiar, para uno no transformarse en aquello que le parezca mal, para uno no hacerle al otro lo que le están haciendo a uno como venganza. Por eso dice Andrés Eloy Blanco, será tu tiempo el tiempo de la justicia erguida. La justicia erguida no es la venganza in misericordia, pero sí es la justicia erguida. Entonces, yo me siento honrado de haber sido testigo de lo que ha sucedido hoy aquí, de las palabras de todos los que han hablado, de la rectora en defensa de la dignidad universitaria, del doctor Díaz Brusual, con esa oración tan hermosa que ha concluido, del doctor Musi, que también ha hecho con valentía todo un análisis de lo que está pasando, del decano no voy a hablar bien porque leyó mi palabra y entonces va a parecer que es una cosa, y de la doctora que además nos dio las cifras y las estadísticas. Yo me siento orgulloso de haber estado aquí esta mañana. Me siento orgulloso de mi universidad, de mi casa que vence la sombra con su lumbre de fiel claridad. Me siento esperanzado, y me siento esperanzado porque a pesar de la barbarie, a pesar de que, como dice Miguel Otero Silva, este país se lo han cogido 10 bárbaros, 15 bárbaros a punta de látigo y machete, esta nación es la nación de la inteligencia. Y los médicos venezolanos son los mejores médicos del planeta Tierra, para mí, para mi gusto y para mi convicción. Y eso me hace sentir orgulloso, porque no se consiguen en ningún otro lado.
Es más, cuando un médico venezolano se va a trabajar fuera, tiene hasta que desprogramarse de bondad, de atención y de condiciones, porque afuera la cosa es distinta. Yo creo que los médicos afuera no tienen amigos ni nada. No hay, los médicos van de la clínica a su casa, o sea, como que hay un decreto, una norma en la Academia de Medicina de otros lados, médico no tenga amigos, ¿no? Pero los nuestros son nuestros amigos, nuestros consejeros y nuestros aliados. Entonces, sé que hay esperanza cuando me encuentro con la inteligencia nacional. Y la medicina venezolana es parte relevante de esa inteligencia nacional. Y finalizo, como creo que fue el doctor Musi que hablaba de que esto pasará, y me recordó una historia de un rey que estaba buscando una frase que le sirviera de apoyo en momentos difíciles, y nadie daba con la frase. Era una frase que tenía que ser muy pequeña porque él la quería enrollar en un pequeño pergamino y colocarla en el anillo en su mano, y entonces nadie daba. Los filósofos del reino escribían grandes tratados hasta que un pequeño señor, un sirviente, se le acercó y le dijo: Majestad, yo he escuchado que usted está buscando esta frase. Alguna vez escuché un sabio que le dijo una frase a su padre, yo se la he escrito a voz y aquí está para que la coloque en su anillo. La posibilidad de usar la frase inspiradora se presentó muy pronto. El reino fue invadido por un ejército enemigo. El rey salió huyendo, perseguido por el ejército invasor, hasta que llegó el rey al borde de un abismo. El rey y su ejército se extraviaron. El rey empezó a cabalgar solo con el ejército enemigo persiguiéndole, y llegó al borde de un abismo. Y entonces tenía el ejército enemigo detrás y el abismo frente a él. Y el rey se dijo a sí mismo: mí mismo, creo que este es momento como para leer esta frase, no sé, me da la ligera impresión. Ahora o nunca. Sacó la frase y la frase decía casualmente: esto también pasará. El rey pensó y dijo: bueno, la frase es útil porque en verdad esto va a pasar. O me vuelan por el barranco o me atraviesan con una espada, y en cualquiera de los dos casos esto habrá pasado. Y mientras meditaba en ello, escuchó que los caballos se alejaban, emprendió él el regreso, se reencontró con su ejército y reconquistó su reino. Y cuando entraba en la capital, en medio de los vítores y alabanzas de su pueblo, el sirviente se le acercó nuevamente y le dijo: Majestad, este también es tiempo para leer la frase, esto también pasará. Cuando uno mira la historia de Venezuela en perspectiva, con sus grandes momentos que los ha tenido, con el momento de la democracia del 58, que es el momento de mayor esplendor y libertades que ha tenido el país, con todas sus fallas y defectos que los tuvo, y por los cuales nosotros nos indignamos muchas veces. Gracias, señor. ¿Se aplaudió o para la democracia? Que no entendí. Para la democracia, muy bien. No. Pero fíjense ustedes, con todas sus fallas, fue el momento de mayor civilidad, de civilidad. Cuando yo escucho a gente anhelar salidas militares, les recuerdo que este es un régimen militar y que justamente el militarismo es lo que ha producido dictaduras en Venezuela. La fuerza, si no es la fuerza de lo civil, que aquí mismo en esta aula se reunió hace muy poco, si no es esa fuerza de todo lo civil unido, como se unió cuando acabó la dictadura de Pérez Jiménez, fue toda la convicción de los civiles de Venezuela cuando dijeron: hasta aquí, ya no soportamos más. Esta sociedad, en algún momento, la sociedad civil dirá hasta aquí, no podemos más. Y entonces ese momento cambiará la historia. Esta historia nuestra, que está llena de momentos complejos, de momentos duros, de momentos hermosos y que nos hacen sentir orgullosos, cuando uno la mira en perspectiva y evalúa la profunda oscuridad de este momento, uno siente, no sé por qué razón, que es la oscuridad que barrunta el pronto amanecer de la civilidad, porque esto también pasará. Muchísimas gracias. Felicidades a los médicos, felicidades a los estudiantes. Gracias a las autoridades, señor vicerrector, por invitarme. Cada vida cuenta. Ya va para leer aquí. Cada vida cuenta. Salud en juego. Es la pancarta que está hoy en el aula magna. Gracias.
Dios los bendiga, Dios los guarde en la palma de su mano y no apriete mucho el puño. Buenos días. Y en palabras de Laureano Márquez, con esta participación dentro de lo que ha sido esta homenaje a los médicos venezolanos, nosotros por supuesto con las palabras tanto de Cecilia García Arocha, Alfredo Brusual, también Emigdio Balda, Rafael Musi, la participación por supuesto de médicos o la Alianza Venezolana por la Salud, que leyeron un comunicado y además por supuesto han esbozado de alguna manera parte de lo que son las fallas que tiene el sistema de salud venezolano. Se hace el exhorto a que el Ejecutivo Nacional debe, por supuesto, atender el tema de la crisis humanitaria en Venezuela y aceptar la ayuda internacional que debe derivar en mejores condiciones para los médicos venezolanos, que por supuesto también denunciaron que están trabajando prácticamente con las uñas, más allá de la situación en materia de seguridad dentro de el Sistema Público Nacional de Salud para ejecutar sus labores de salvar vidas. Nosotros desde el Aula Magna y con estas imágenes vamos a despedir este contacto desde Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo. Un hogar, si se puede decir un hogar, unos pobres viejitos que comen mal, no tienen insumos, no tienen pañales, no tienen jabón con que bañarse, tienen las úlceras llenas de gusanos. ¿Cómo puede uno mejorar de la salud en la alimentación si no tenemos ahorita buena alimentación? Hoy me hizo daño el almuerzo que me trajeron. Unos fideos hechos con sal y agua. Martes, 13 de marzo a las 11 de la mañana por BPI TV.